Bienvenidos a Consultorio Médico Sin Filtros, un podcast especializado en humanizar la práctica médica, sensibilizando a los pacientes acerca de sus padecimientos y haciéndoles saber qué esperar dentro de un consultorio médico. En este podcast y de este lado del escritorio, trataremos de cultivar y evidenciar las prácticas más éticas a fin de restablecer la confianza entre el médico y el paciente o viceversa, con la finalidad de mejorar o aumentar la tasa de éxito, disminuyendo al máximo los riesgos y asegurar que cada tratamiento se enfoque no solo en la salud física, sino también en el bienestar emocional y entorno de cada paciente. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo en tu podcast Consultorio Médico Sin Filtros, en el cual estaremos tocando temas de alto interés en el ámbito médico. El día de hoy tenemos el gusto de poder presentar a un invitado de lujo, el doctor Alfredo Moya, urólogo. Alfredo, ¿qué tal? Un gustazo. ¿Cómo estás? Estar aquí. Felicidades por este podcast, porque bueno, es algo que no hay en el aire, en la media de internet, no existe como tal algo de lo que estás haciendo y es muy importante para la gente, ¿no? Bueno, yo soy urólogo. Yo hice mi especialidad en el Hospital General de Occidente en la Universidad de Guadalajara y después en Nuevo León, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, hice la alta especialidad en neurourología. ¿Y qué es neurourología? Pues es una especialidad que nos ayuda a diagnosticar y tratar enfermedades de las vías urinarias, específicamente vejiga y uretra, que están ocasionadas por otras enfermedades neurológicas, llámese enfermedad de Parkinson, enfermedad demencia senil, pacientes con lesión medular, mielomeningocele y muchas otras enfermedades que al final de cuentas van a alterar el funcionamiento normal de la vejiga y la uretra y ocasionarle al paciente muchas alteraciones y síntomas que le van a afectar su calidad de vida. Perdón que te interrumpa, porque es un tema extremadamente de mucha importancia. Lo veo así como lo cuentas. Tiene un alto rango de enfermedades, signos y síntomas que se pueden presentar, pero yo como paciente normal de la calle se me haría como que difícil poder tener ese nivel de especialidad. O sea, yo por ejemplo te podría decir, en nuestro caso particular en México contamos con una alta tasa de pacientes diabéticos. ¿Cómo un paciente diabético podría tener un síntoma o cómo puede él identificar que tiene que ir específicamente con el doctor Alfredo, con un neurourólogo? Bien, mira. En resumen, el neurourólogo es un especialista de urología. Más arriba de urología está esta especialidad que el urólogo generalmente me va a referir a mí. Pero yo obviamente pues también soy urólogo y me llegan muchos pacientes diabéticos referidos de mis colegas médicos generales, de mis colegas médicos internistas y a los cuales obviamente pues al estar platicando con ellos detectas a la primera que tienen algún tema neurourológico. En el caso de la diabetes mellitus, ya sea la tipo 1 o la tipo 2, existe una alta prevalencia de que este paciente va a desarrollar una alteración en la vejiga, que se puede decir vejiga diabética o alteración neurológica del músculo de la vejiga. Y es algo que sucede principalmente porque la diabetes en el paso del tiempo va a adormecer, si le pudiéramos decir así, los nervios de la vejiga, y va a provocar que el paciente incluso deje de sentir ese mal de orín, que es el término coloquial que le decimos a los síntomas. ¿Podría dejar de sentir las ganas de orinar? Exactamente. O sea, que yo de repente diga, ¿sabes qué? Es que no tengo ganas de hablar, llevo 8 horas. Un día me ha pasado que pacientes pasan un día sin ganas de hablar y tienen la bolita aquí en la pancita. ¿Qué presenta el paciente? ¿Qué te dice el paciente? Pues es que, mira, el paciente para empezar llega a la consulta por infecciones de vías urinarias de repetición. Me dieron tratamiento, tomé mucha agua, tomé muchos cítricos, pero a la semana, a las 2 semanas, o al mes, o a los 2 meses, otra vez. Y pues ya cuando un médico general evidencia que su tratamiento no está teniendo un buen resultado, incluso con un antibiótico que es efectivo contra esa bacteria, pues tienen que escalar al urólogo. Imagino que es un viacrucis para el paciente, porque cuando llegan contigo, ese paciente mínimo ya tocó 3 o 4 médicos. Generalmente ya el paciente ha sido multitratado, tiene varios episodios de infecciones y varios episodios de
de antibióticos, incluso hospitalizado por una infección severa que sube hasta los riñones. Y ahí es cuando pues tenemos que tomar cartas en el asunto porque el no poder vaciar bien la orina de nuestro cuerpo o cualquier líquido de nuestro cuerpo va a ocasionar un problema. Eso es De cajón. de cajón. Y allí es cuando nosotros tenemos que ya hacer uso de herramientas más especializadas. ¿Ok? En mi caso, como es la urodinamia. La urodinamia es un estudio especializado de urología que nos ayuda a reconocer o a identificar cómo se comporta la vejiga de mi paciente y la uretra de mi paciente durante el llenado de la vejiga y durante el vaciamiento de la vejiga. Algo que el paciente no puede hacer por su propio medio porque está inhabilitado, porque la parte neurológica, que es quien da esas alarmas de que tengo ganas de hacer pipí, o tengo dolor, o me molesta, o me siento inflado, pues no están funcionando en el paciente diabético. Entonces, en este caso, O funciona de manera exagerada. También puede darse el caso de que funciona de manera exagerada ok, y es también cuando se tangenta mucho el tema de la incontinencia urinaria. ok, En neurología nos especializamos en el tratamiento, en el diagnóstico y tratamiento de cualquier tipo de incontinencia urinaria. Así es. muy extremadamente interesante, sobre todo para pacientes que, en este caso en particular, ya tocando el tema de la incontinencia, creo que es un tabú de gran importancia y que para mí es muy importante, es el core de este podcast, es poder educar a ese paciente que tiene un pudor un poquito más alto, que tiene miedo de tocar ese tema, de romper el hielo. ¿Cómo yo podría ayudarle a ese paciente a acudir a una consulta? Es más, te aseguro que debe tener casos que el paciente no te dice que tiene incontinencia, que te dice primero que tiene infección de repetición, o sea, no quiere tocar ese tema. Tienen que sacarse la cuenta gota. Sí. Exactamente lo difícil que es y importante, que es sumamente importante en confiar en tu médico, Claro. para que tú puedas decirle de una vez sin rodeos, doctor, ¿sabe qué? Me estoy haciendo el pipí. Tengo un problema social de alta importancia porque es que ignoro toso y siento una descarga, poquito que digo, bueno, ya van 4 años con este problema, pero en el caso de las chicas, tengo una toalla sanitaria que es rollo, pero ya cuando comienza a agravarse un poco más el problema, donde yo misma como paciente detecto un olor a orina, automáticamente en la fiesta ya me cambia el semblante, ya me da vergüenza, me quiero ir, entonces ya estoy comenzando a tener problemas sociales de incomodidad por un problema así, o sea, es realmente factible que yo me deba de sentir en esa posición de tener vergüenza de mi propio cuerpo, de mi propia cuestión. ¿Cómo me podría usted ayudar en ese sentido? ¿Qué consejo le daría usted a un paciente o una paciente que está atravesando a través de un problema? Mira, sucede muchísimo la gran mayoría de las pacientes, porque en realidad la parte más grande de pacientes con incontinencia son mujeres, y esto comienza incluso desde el primer parto. O sea, si tuviste tu primer parto, tu primer embarazo, Normal, coronamos. 18, 20, 25 o 30 años, y en adelante quedaste con alguna alteración del piso pélvico. El piso pélvico es un grupo de músculos que están en la base de la pelvis y que nos ayudan con la continencia tanto urinaria como fecal. Entonces, aquí el tema es que podemos identificar dos cosas. Una, el daño o la alteración orgánica, física, ¿Ok? y la otra es la alteración psicológica y la disminución en la calidad de vida. ¿Qué es esto? Bueno, que la paciente principalmente detecta que está teniendo pérdidas de orina, ya sea al toser, al estornudar, al reírse, al levantar algo pesado, al hacer alguna actividad física. ¿Ok? Y esto lleva a que tenga que utilizar algún protector, incluso pañales, si la pérdida de orina es muy grande. Y esto como tal, ya de por sí, nosotros le llamamos a eso disminución, sí, una disminución en la calidad de vida. ¿Qué va a suceder? Que esta paciente va a hacerse para un lado cuando le digan, oye, va a haber una reunión en casa de fulano. Ah, no, mejor no. O, oye, va a haber un evento familiar. Empiezan a aislarse. Claro. Y esto es pena, es vergüenza, es incomodidad. Siempre, obviamente, pues uno está buscando evitar el rechazo, evitar incomodar y evitar sentir vergüenza. Qué fuerte. En este caso, bueno, invitamos a todos los pacientes en general, masculinos o femeninos, que se den la oportunidad de, si lo necesitan o lo requieren, tienen alguna duda, pues aquí van a estar las redes sociales del doctor Alfredo. Con mucho gusto lo va a poder atender y ampliar un poquito más este tema. Nos estamos tocando por cuestiones de tiempo de una manera quizás algo light, pero que sí requiere de aplicarle un poquito más de importancia a ese tipo de temas que para mí son muy importantes, que impacten directamente a nuestra calidad de vida.
el ser humano en este tipo de casos, como en otros más, son tan lentos ese tipo de problemas que nos acostumbramos a estar mal. Se normalizan. Se te hace normal en tu día a día estar tirando. Ah, mira, me reí y yo sentí que se me salió una gotita de pipí. ¿Ah? Mira, ya pasaron 2 años, ya sentí que es un chorro pequeño. Exactamente, Y lo normalizo poniéndome un cótex más grande. exactamente. Y como dice usted, o sea, automáticamente comenzar yo mismo a asesorarme, a dejar de asistir a eventos sociales o familiares, perderme de cosas importantes para mi vida, para mis recuerdos, para mi psique, para mi salud emocional y estabilidad, por un problema que se pudo haber corregido y que yo quizás no fui a consulta por vergüenza, por algo de pudor, por pena con el propio médico de explicarle un problema tan común. Recordarles que en este tipo de casos, el doctor principalmente pues toca el tema directamente de genitales y se dedica directamente a eso. O sea, no hay por qué tener vergüenza con un médico si le tienes la confianza suficiente para hablarle de frente. Doctor, ¿sabe qué? Vengo por este tema, me tiene muy mal, vengo pidiendo auxilio, ¿en qué me puede ayudar? En este caso en particular, ya había tocado este tema, me gustaría que ampliara un poquito más. ¿Cómo podemos hacer ese diagnóstico? ¿Cómo el paciente puede decir, ¿sabe qué? Necesito hacerme esto para saber si soy candidato a una consulta con el doctor? Porque lo puede tratar también tu ginecólogo, tu médico familiar. Pero, o sea, ¿en qué momento yo decido, ¿sabes qué? Voy a sacar una cita con el doctor para que me haga ese estudio. ¿Cómo me dijo que se llamaba el estudio? Se llama urodinamia. Y la urodinamia como tal, pues es el estudio que nos ayuda a identificar el grado de incontinencia y la severidad de la incontinencia y el tipo de incontinencia, porque existen varios tipos de incontinencia, ¿ven? Pero siempre tenemos que irnos a la consulta. Lo básico es la consulta donde hacemos un interrogatorio dirigido, donde hacemos una exploración física y en realidad es algo muy sencillo y es la parte más importante del diagnóstico, el interrogatorio dirigido y la exploración física. Pero para esto, pues obviamente es importante crear una relación médico-paciente sana, honesta, donde exactamente, donde no haya tabús. Y yo siempre trato de empezar mi consulta abriéndome al paciente y explicándole de qué se trata mi consulta, ¿de acuerdo? Explicándole de que en un cierto momento yo pueda hacerle una exploración física. Claro. Y que siempre el paciente puede decir, no, no quiero la exploración física. Obviamente no es lo más recomendable, pero siempre eso va dirigido a algo de pudor, a algo de vergüenza. Es obviamente pues una especialidad donde generalmente se trata el tracto genito-urinario. Entonces vamos a ver tema genital y tema urinario. Por ejemplo, la paciente que ya ha desarrollado una incontinencia urinaria en donde incluso donde la actividad sexual presenta pérdidas de orina. Entonces, es todo un tema. Agregarle todavía un problema peor extra al tema social, ya más directamente personal. Exactamente. Entonces, sí, vale mucho la pena que, así como nosotros como especialistas diagnosticamos este tipo de problemas de manera sencilla, y el mismo paciente ya lo tiene identificado, el paciente siente cuando se le escapa un abrito o una gotita de orina, es lo mismo, acudir a la consulta, porque si nosotros dejamos que esto avance, posiblemente se va a necesitar un tratamiento más a fondo o incluso en un procedimiento quirúrgico. Okay. Pero si se detecta de manera oportuna, de manera temprana, e incluso con una sencilla rehabilitación de piso pélvico, es lo mismo como cuando una persona se cae, se esguinza un tobillo, y sí, bueno, el tratamiento médico, fijación, un tiempito, inmovilizar esa pierna, ese tobillo, pero como la rehabilitación física, ¿no? Okay. Es reacondicionar nuevamente esos músculos. En este caso también se puede llevar un recondicionamiento de los músculos pélvicos. Totalmente. Un ejemplo clásico, la paciente que tiene desgarros a nivel genital después de un parto, que quedan con cicatrices, quedan con dolor, quedan con disfunción del vaciamiento de la orina, porque el dolor que le genera esa cicatriz se mantiene con una contracción sostenida, ¿no? Entonces, todo eso se resuelve en muchos casos con... No sencillo como la rehabilitación. Así es, rehabilitación física, ni siquiera una cirugía. Y obviamente esto va de la mano de cambios en el estilo de vida, la reducción de peso en pacientes que tienen sobrepeso o incluso obesidad. ¿Algo laboral a lo que se dediquen? Sí, no, claro, pero es que obviamente la ida a la consulta va con el fin de restablecer la salud de mi paciente y que pueda seguir haciendo su actividad laboral, ¿no? Ok, claro. Así es. Muy bien. ¿Qué otras alternativas podemos encontrar? Aparte, bueno, quiero pensar que en el peor de los casos podría ser algo quirúrgico. ¿Existen otras alternativas? Porque quiero pensar que también hay pacientes que puedan decir, bueno, pues yo podría ir al consultorio del doctor, pagar la consulta,
No sé si pueda o no hacerme algún estudio diagnóstico que él me solicite, pero de ahí a una cirugía se me haría algo como que realmente no estoy en la capacidad. A eso justamente iba en el sentido, la pregunta va enfocada. ¿Hay alternativas de tratamiento para este tipo de problemas? Ya me comentó la primera, que era la cuestión de la rehabilitación física del piso músculo del piso pélvico. Sí, claro. De hecho, fíjate que en un episodio previo tuyo, donde hablabas acerca de, pues me rompió el corazón en la primera consulta, eh, sucede muchas veces que el paciente va con la idea de que, mira, me vas a dar un tratamiento y con eso me voy a aliviar. Sí, porque para poner un poquito en contexto a nuestra audiencia, era algo relativo así como que, sí, me rompieron el corazón y en mi primera cita, yo voy con un problema, voy con una afección emocional, con toda la pena del mundo. Eh, para esto me metí en las redes sociales, investigar a ver cuál era el mejor urólogo. Capaz me busco una urólogo femenina porque me da anillo, pero cuando vi opiniones, el rollo, ¿verdad? Encontré que tal persona o tal colega era el indicado por la referencia. Entonces ya yo voy emocionado porque voy a resolver mi problema. Tengo para pagar la consulta. Llego a la consulta, me baño, me visto, o sea, voy con toda la actitud. Y de repente me topo con una consulta realmente hostil, que es lo que me comentaba. O sea, en ese caso, ¿le puedes ampliar un poquito más acerca de Claro, claro. Es muy importante como médico llegar al estar en confianza con mi paciente. Yo tengo que lograr que mi paciente se abra a las preguntas que yo le estoy haciendo. Claro. Y eso es lo que tienes que hablar desde un principio. Tienes que platicar con el paciente desde que estás presentándote, preguntándole sus datos generales, crear Ese este vínculo? grado de confianza, ese vínculo entre el médico y el paciente, que muchas veces te va a recomendar este paciente te va a recomendar con este paciente porque está el tema de que me ha tocado colegas, bueno, el paciente, me llegaba, es que ya fui con otro médico y mira, para empezar me vio en menos de 15 minutos y no le pude hacer ninguna pregunta porque se enojaba. ¿Cómo que se enojaba? El médico se enojaba si le hacía preguntas. Nada más ahí te va tu receta y nos vemos luego con tus resultados. Y no. ¿Y si tiene algunas dudas? Eso sí, exactamente. Nosotros tenemos que, y más cuando se trata de un tema tan íntimo como es un problema genital o un problema. Lo que me costó ir a esa consulta, Exactamente. 3, 4 años para poder acudir. Exactamente. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes Ajá. que vienen cohibidos, primero tienes que lograr esa confianza con el paciente y cuando el paciente ya te da esta información, te da esta datos para que tú logres un diagnóstico, bueno, perfecto. En el tema de la incontinencia urinaria es muy, muy curioso esto que comentaba y me rompió el corazón en mi primera cita, porque fíjate que el paciente normalmente, si tú no le das una receta, se siente que no lo teniste. Claro. Siente que le falló algo a la consulta. Claro. Las expectativas del paciente. ¿No? Y lo que decíamos ahorita, la incontinencia urinaria, relativamente es algo sencillo en la mayoría de los casos, identificarlo y tratarlo. Pero el principal tratamiento es cambios en el estilo de vida. Cambios en el estilo de vida. Nosotros le decimos al paciente, oiga, tiene que evitar el consumo de bebidas diuréticas, como por ejemplo el café, el alcohol, tiene que bajar de peso, y el control de los líquidos, cuándo ir a orinar. Y muchas cosas que el paciente si hace esto al pie de la letra va a mejorar notablemente. Y aparte de lo que es el ejercicio físico del piso pélvico, los famosos ejercicios de Kegel. Ok. Entonces, el paciente, si tú le dices esto y no lo sueltas, no lo mandas con una receta, se sienten mal. Se sienten que no fue algo. O si no contextualiza, porque el paciente dice, bueno, ¿para qué tanto dinero con una consulta para que me diga que fuera a hacer un ejercicio ahí como tal? Entonces, Exactamente. y eso logra justamente lo que acabas de decir. O sea, esa relación médico-paciente, el por qué el paciente va a confiar. Porque ahorita en este mundo convulso actual, que nos cuesta un montón, ya lo van a ver más adelante en otra de nuestras sesiones que se llama salud para tóxicos, porque tóxicos somos todos. Yo puedo ser un paciente tóxico, yo puedo ser un médico tóxico, pero el punto de encuentro en esta relación tan bonita médico-paciente radica en esa empatía humana. Sí, cuando hablamos de la medicina y de la mala experiencia que tuviste, eso puede llegar a ser tóxico, o sea, tanto para el médico como para el paciente. El paciente no va a cumplir la receta porque pagó, no va a cumplir las indicaciones porque pagó por una receta. Esa fue la expectativa del paciente. Claro, claro. Que no se la dieras todo de inmediata. No, el paciente no va a creer en lo que el médico le dijo, que era suficiente, que con eso es suficiente. Entonces, ahí donde voy yo también, yo como paciente, debo ir también con algo de apertura mental a recibir esas indicaciones.
Pero si me encuentro con un médico como el que dice el colega que medio trató de forma despectiva al paciente, no quiero que me hagas preguntas, aquí el médico soy yo soy el que hace la cuestión. Es ¿cómo yo puedo confiar en ese médico? ¿Cómo puedo seguir yo las indicaciones si ni siquiera tuve ese mínimo de empatía para poder decir, ¿sabes qué? Voy a confiar, voy a creer en el médico, voy a seguir sus indicaciones para ver qué tal. Es a veces un juego hasta de azar. Que un buen médico o que tengas en ese momento eh, esa sensibilidad humana de parte y parte como para decir, ¿sabes qué? Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Una cosa tan sencilla, una pregunta tan tonta que, doctor, le puedo hacer una pregunta que automáticamente a nosotros, porque quiero pensar que yo también lo he vivido como médico en algún momento, que me siento con un ego ultra elevado, me fue bien, acabo de salir de una cirugía, vengo con una cuestión, pero entonces ya cuando llego ahí, yo sigo pensando en mi ego, mi rollo, y el paciente que me diga, disculpe, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¡Pum! Una cosa tan sencilla. Sí, claro, ¿cómo no? ¿En qué te puedo servir? Sí, yo a todos mis pacientes les aclaro y les recalco que necesito que se vayan sin dudas del consultorio. Es parte de la calidad de la atención. No por eso yo ser especialista voy a reducir mi consulta a 15 minutos. Ok. No por yo ser especialista voy a negarme a responder preguntas. Y más importante, en el caso de la incontinencia urinaria, necesitamos sí o sí explicarle al paciente por qué sucede esto. Y el proceso que tiene que seguir luego. ¿Por qué sucede esto? Y lo que me comentabas, y ahora sí que, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué otras alternativas tiene mi paciente aparte de una cirugía? Claro. No, es lo que decíamos. El tipo de líquido que consumo, la cantidad de líquido que consumo, ¿a qué hora consumo estos líquidos? Paciente que se queja de que orina 3, 4 veces por las noches. Bueno, pues es que antes de dormir se echa media jarra de agua. Ok. Entonces, obviamente, controlamos este tipo de detalles que son cosas muy finas, muy Claro. concisas. El tema es preguntarlas, el tema es llegar a ese diagnóstico, el tema es ver los hábitos de mi paciente y así establecer una ruta de tratamiento. Pero sí, ciertamente, el paciente que no le des una receta se va a sentir mal o maltratado. Igual el paciente que no lo revisaste. Obviamente, no le hiciste una revisión ni siquiera, ¿no? Claro. Y el están a donde diga, ¿me dejo revisar o no? Porque tengo miedo. Si logra realizarse esa revisión, que también es importante bueno, para una próxima ocasión, porque quizás la haya. O sea que me sentí bien, me sentí tratado de forma profesional con el doctor. Me revisó lo que tenía que revisar con fidelidad, por así decirlo, específico a lo que iba. Me hizo preguntas durante el procedimiento. ¿Cuánto debería durar más o menos una consulta de primera vez con un neurourologo? Por lo menos 45 minutos, por lo menos. Una consulta completa, con un buen interrogatorio, una buena exploración física. Explicarle bien a mi paciente cuál es el posible diagnóstico, porque en la primera consulta ciertamente pudieras llegar a un diagnóstico, pero en ocasiones necesitas estudios o alguna otra herramienta para llegar a un diagnóstico más preciso, como decíamos, la urodinamia. Pero generalmente unos 40, 45 minutos o incluso más si es un paciente que tiene una capacidad diferente para comunicarse, que tiene una dificultad para hablar o que tuvo un accidente cerebrovascular, una embolia, y que tienes que dedicarle un poquito más de tiempo a ese paciente, tienes que dedicarle un poquito más de tiempo a ese paciente. ¿Quedaría usted abierto a, por ejemplo, preguntas que salen regularmente dentro de este mismo podcast? Oiga, pues ya pagué la consulta y tengo la parte económica un poquito limitada. ¿Queda usted abierto a preguntas después por redes sociales o por WhatsApp? Siempre. ¿Tiene un asistente que le ayude con esa parte? Así O es. sea, porque el paciente se cohibe pues dice, bueno, si tengo para una consulta. Entonces me da miedo hacer una pregunta extra, me va a volver a cobrar, depende del problema que yo tenga. O sea, ¿queda abierta esa consulta de manera digital o por medio de comunicación? Como te comentaba, nosotros generalmente, yo trabajo en el Instituto Urológico de Invasión Mínima con un grupo de urólogos y todos tenemos una especialidad de misma neurología. Investigando acerca de ese instituto y estaba viendo que era aquí en Guadalajara el instituto con mayor fortaleza, lo veo como robusto, o sea, es un grupo bastante grande con alta especialidad. Lo vi como que era de los más competitivos aquí en la región. Hemos tratado de ir puliendo detalles y ir creciendo como equipo y trabajando en equipo. Si yo sé que estoy en un paciente de urología, pero es más bien un tema de fertilidad, se lo paso a un colega que tiene esa especialidad. O si es algo de cáncer, se lo paso a un colega que tiene esa especialidad. Y así. Claro. Pero aquí la situación es de que siempre tenemos una línea abierta de contacto con el paciente. El paciente se puede contactar con nosotros. Nosotros siempre dejamos esa línea abierta por temas de urgencias, ¿de acuerdo? No es correcto, hay que aclarar, no es correcto dar consulta por WhatsApp. Mira, tómate esto.
Porque el paciente me está dando una información limitada, yo vengo manejando, o yo vengo haciendo X o Y cosas, Claro, claro. me da una información limitada. Yo no me acuerdo del expediente de ese paciente, no sé si es alérgico a cuál medicamento, y le digo algo y esto me suena muy mal porque el doctor me dijo que me tomara este medicamento. Claro. Entonces, generalmente, esta ruta sí existe para aclarar dudas, para afinar temas de tratamiento, para incluso cambiar de tratamiento, pero el paciente tiene que venir a la consulta Claro. a buscar tratamiento médico, ¿de acuerdo? Y es un tema también muy curioso porque nos ha tocado incluso pacientes que en la segunda consulta, que tienen que traer estudios de laboratorio, ver cómo le fue, y con esos estudios incluso salir con una nueva receta porque vimos que ya con esos estudios es otro tema. Okay. Hay pacientes incluso que se quejan de que les cobramos consulta nuevamente. Ajá. Y es como el ejemplo, ¿no? Que dice, bueno, ya yo vi la de película de Terminator en el cine y pagué. Ahora la quiero ver otra vez. El cine no te va a decir. Ajá. No, lo sabes, ya tú lo pagas aquí, ¿no? Por supuesto. Bueno, en el tema médico es un tema delicado. En que hay pacientes que sí tienen su tema económico y hay otros pacientes que en realidad no tanto, pero se sienten como que, bueno, es que ya yo vine la primera, nada más vengo a traer los resultados. Podríamos pensar que la consulta médica, no solamente en neurología, quiero pensar que con otros colegas es igual. Yo como me dedico prácticamente a la parte quirúrgica, siempre como cirujano en general, las patologías de nosotros se curan definitivamente con la cirugía y por lo regular llegan a una sala de urgencias por una apendicitis. El problema es que la apendicitis está mal. Llegas, abres, quitas y se acabó el problema. Así es. En este caso quiero pensar que entonces es un proceso por el cual se tiene que atravesar, donde se hace primero el diagnóstico, la exploración física que comentaba, un buen interrogatorio y dependiendo de la parte, pues tiene que ver algo económica, si está limitado el paciente. O sea que, bueno, pues para más o menos darnos una idea, hasta estos exámenes tiene que venir con un examen y quizás acudir con una consulta. Dentro de ese tipo en específico, estamos hablando solamente del ámbito del médico hacia el paciente. Me gustaría tocar un poquito ahora de la parte del paciente hacia el médico. ¿Qué pasa si yo en la primera consulta con la receta que usted me dio, los exámenes que me dio para realizarme en mi casa y las medidas generales, yo las cumplí y tuve una mejoría de un 70%? Supongamos que me va a poner en esta situación. Yo le mando un mensaje a usted. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Soy su paciente programa de tal. Ha transcurrido 3 días desde que me vio en su consultorio, el día tal. Muchas gracias por todo. Siguen las indicaciones al pie de la letra. Ya me siento mucho mejor. Gracias. Esto es válido. Esto se debería de hacer. O sea, porque yo lo veo desde el punto de vista de mis pacientes postquirúrgicos. Yo le digo, quizás no tenga el tiempo de seguirte o quizás se me olvide decirle a mi asistente que te mando un mensajito de cortesía para saber cómo está. ¿Qué tanto se valora eso por parte del médico? O sea, porque yo, inmerso en un montón de trabajo, recibir un mensaje de eso, realmente me pasan 2 cosas. Me alienta a ser un mejor especialista, porque yo, wow, le di al punto que quería. El paciente, pues, limitado de recursos económicos quizás, hice lo mínimo indispensable, por lo menos para llegar a un diagnóstico y ofrecer un mínimo de tratamiento. Perfecto. O sea, la respuesta en mi caso sería, muchas gracias por comunicarse. Estamos a sus órdenes. Cualquier cosita o indicación no debe seguir. Claro, siempre hacemos eso, siempre tratamos de que el paciente se sienta en confianza de volver, se sienta en confianza de comunicarse, aunque sea de mandar un WhatsApp. Ajá. Pero, por ejemplo, en mi caso en particular, contamos con una plataforma de gestión médica o gestión de administración médica, que es Doctoralia, y allí generalmente el paciente deja un mensaje, tanto de cómo le fue con la consulta. Existe un rubro para pagar cómo fue mi consulta y también el rubro para comunicarme con el doctor. Ya tengo mis estudios y ahora que sí. Ok, perfecto. Entonces, ese canal siempre tiene que estar abierto. Es parte de cómo medir tu efectividad y tu eficacia. Uh-huh. Es parte de cómo mejorar. Si tú quieres mejorar algo, tienes que medirlo. Y qué mejor manera de ver los comentarios de los pacientes. Ok. Si tú ves 100% de comentarios agradables, Ajá. positivos de los pacientes, bueno, es algo bueno para ti. No siempre lo vas a ver. Es un censo de tu servicio. Sí, el paciente que va a la consulta busca un servicio, ¿de acuerdo? Y es viable, estamos en medicina. Que sabes que la cirugía de la que vengo, pues se tardó más de lo esperado y vengo tarde a la consulta. El paciente me va a poner un comentario, oye, el doctor nunca llegó, o el doctor me dejó esperando 1 hora. Me ha sucedido y creo que a muchos colegas les ha sucedido. Y es un tema que también te puede dar comentarios negativos, pero ese comentario negativo te va a ayudar a mejorar.
vas a buscar mejorar tus tiempos Claro. para la mejor atención. Incluso el comentario es que, ¿sabes qué? El doctor no me gustó su trato, o la enfermera que me atendió fue ruda, o la recepcionista me hizo mala cara. Todos esos detalles sirven para pulir tu servicio y para mejorar tu servicio. Tu servicio médico es un servicio que debe ir orientado a la humanidad, a lo humano. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, hay ciencia, hay tecnología, pero siempre estamos hablando de humanos a humanos. Definitivamente. Eso para mí es una de las cosas más importantes, no dejar de ser empáticos con el paciente, porque el paciente no es un cliente, es un ser humano que viene contigo de una manera vulnerable, Así es. buscando ayuda. Entonces, desde la parte humanista, de este lado del escritorio, creo que es de demasiado eh, valor tener esa caridad que no se debe perder en el médico. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a armar una pequeña mesa redonda e invité a la doctora Cecilia Márquez, ginecóloga, donde vamos a debatir acerca de este mismo tema, quizás ampliar un poquito más acerca de la incontinencia urinaria y disfunción del piso pélvico, con unos temas específicamente de la doctora, pero que tienen que ir de la mano, cómo ella se apoya con usted y cómo usted se apoya con ella para resolver un problema en común. Que por lo que la estuve investigando en redes sociales, una de las mayores discomforts que presentan los pacientes, lastimosamente, todos derivan en el dinero. ¿Por qué digo esto? En este caso en particular, por lo regular, debe ser atendido el paciente por ambas partes. Si se resuelve en un acto quirúrgico, en un solo acto quirúrgico, las dos partes, urología y ginecología, el paciente, si lo ponemos de esta forma, va a pagar un poco más porque tiene que pagar un especialista extra, pero se va a ahorrar otra cantidad de dinero porque el problema fue resuelto a medias. El paciente va a tener que volver a ingresar a quirófano para culminar ese tratamiento. Claro. Entonces, síguenos un ratito más, vamos a hacer un pequeño corte, regresamos con la doctora Cecilia Márquez, otra invitada de lujo, es ginecobstetra, jefa de servicio, y ella logró desarrollar 2 técnicas nuevas quirúrgicas justamente con algo relacionado en esta parte. Sigan con nosotros. Continuando, como les había comentado y prometido, otra invitada de lujo, la doctora Cecilia Márquez. Ella es ginecóloga. Cuéntanos, doctora, un poquito, por favor, acerca de su formación, de dónde proviene. Bueno, yo nací en Guadalajara, hice todos mis estudios de primaria, secundaria, bachillerato, todo lo hice aquí y en la Universidad Autónoma de Guadalajara hice la carrera de medicina, en donde conocí a mi esposo. Él es venezolano y por lo tanto tuve que ir a residir a Venezuela. Allí duré 34 añitos y en esos 34 añitos tuve una serie de vivencias extraordinarias, entre ellas el posgrado de ginecología y obstetricia en el Hospital Carlos Arvelo, que es el hospital militar en Caracas, un hospital extraordinario también. Como lo fue extraordinaria mi formación en la Maternidad Concepción Palacios, que es la mayor de Caracas o de Venezuela, y el Hospital Carlos Arvelo, que es el hospital militar de todos los militares de toda Venezuela. Entonces allí tuve una formación tanto en patología mamaria como en ginecología, como en obstetricia, como en ultrasonido y todas las ramas de la ginecología y obstetricia. Muy buena. De allí pasé a el Hospital General del Tigre, que es en Anzoátegui, un estado petrolero, donde también atendíamos a muchísimas gentes, una demanda increíble de pacientes de ginecología y obstetricia, y ahí fue donde vi la necesidad de hacer la formación de los posgrados en ginecología y obstetricia, pediatría y anestesiología. Después se nos unió cirugía y otros posgrados, como psicología, psiquiatría, también se dieron allí en el Hospital del Tigre. Y siguiendo con la formación tan buena que yo recibí, así la di, así como Dios nos da las cosas, así las debemos dar, gratuitas, pero con muchísimo gusto, mucho gusto, con mucha humanidad. Tengo dentro de su currículum, tengo acá que alcanzó en esa fase como profesora o catedrática, alcanzó a desarrollar 2 técnicas quirúrgicas. ¿Me podría platicar un poquito de eso? Sí, cómo no.
Una de ellas es la técnica de la suspensión, en una histerectomía, de la suspensión de la cúpula vaginal después de una histerectomía, agarrando parte de los ligamentos redondos con los cardinales, porque pasa muchísimo después de una histerectomía, que la cúpula vaginal se va bajando, y al rato está colgando. El famoso prolapso. Exactamente, y eso lo vi mucho y empecé a imaginarme cómo Solucionar ese problema. solucionar ese problema, y de ahí nació mi técnica propia, que es la suspensión de cúpula vaginal. Igualmente, en la cirugía vulvar, Ajá. ¿verdad? Cuando hay un prolapso de vejiga y un prolapso rectal en pacientes que han sido obesas o que tuvieron bebés que pesaron más de 3.5 kilos, hasta 4 y 5 kilos, pacientes diabéticas, pacientes muy obesas. Entonces, ¿a dónde se va? La presión intraabdominal de esa paciente hacia abajo, no tiene para dónde agarrar. Entonces, de allí empieza a hacer la formación de un prolapso, y depende de la celeridad con la que la paciente haga tratamiento, disminuya de peso, haga ejercicio, tonifique su musculatura pélvica. En esa medida la paciente va a mejorar. Fíjense bien, estamos en un nivel donde hay que tener en cuenta los síntomas de la paciente. Muy importante, porque hay Muy pacientes que importante. ni siquiera desconocen si tienen que ir o no al médico, Exactamente. cuándo sí, cuándo no. ¿Cuáles serían esos síntomas de los más comunes que la gente son tan obvios que se obvian? Exactamente. Fíjate, por ejemplo, hay pacientes que vienen con una situación de ardor al orinar. Ese es el síntoma principal, que uno le dice disuria, o le dice mal de orín, en lo común, coloquial. Ahora, ¿de dónde viene ese mal de orín? Entonces hay que averiguar todos los otros síntomas que conllevan a la consecución de ese síntoma. Sí, a la resolución del problema. ¿Verdad? Primero, la paciente ha tenido leucorrea, o sea, flujo vaginal, ha tenido comezón, ha tenido ardor, ha tenido salida de líquido. ¿Verdad? Ahora, el color del líquido, el olor del líquido, porque hay leucorreas o flujos horrorosamente pestilentes, que la paciente en oportunidades le digo, ¿ya te has dado cuenta de este olor? No, uno lo descubre. Claro. ¿Verdad? Pero hay veces que la paciente misma viene y dice, doctora, yo siento que me siento y me sube un olor que ni yo lo soporto. Y digo, soy yo. Ay, no puede ser. Claro. Entonces, ahí es donde la paciente dice, voy con el médico. Empezará con un médico general, después el médico general, si es consciente de que no alcanza a resolver el problema, lo va a mandar o con un urólogo o con un ginecólogo, porque hay también muchos hombres ginecólogos. Y entonces, allí es donde los síntomas que nos lleva la paciente son demasiado importantes. Por eso demasiado importante es captar en la historia hasta lo poquito que nos pueda decir la paciente. Ejemplo, todas las menstruaciones, doctora, me huelen horrible, me huelen las menstruaciones y no entiendo por qué. Ok, entonces, a ver, tú tienes flujo vaginal durante el mes, ¿verdad? Que sientas el mal olor o sientas el color que sea verde, oscuro, café, todo ese tipo de síntomas, sí. Entonces ya uno va sacando conclusiones, en lo que va hablando con la paciente, se va dando cuenta del problema principal. Allí tenemos, por ejemplo, una endometritis. Cuando una menstruación es sumamente fétida, ¿verdad? Es que la infección vaginal se pasó por el cuello de la matriz, ¿verdad? Hacia la matriz. Ahora, la matriz, o sea, el cuello de la matriz se abre 2 veces espontáneamente al mes. Uno cuando uno está ovulando y otro cuando uno está
menstruando. Ok. Y en esas aperturas de cuello, las bacterias se dan su gusto y se introducen, Ok. ¿verdad? Ahora, cuando pasa la menstruación, la matriz se vuelve a cerrar, cerradita, 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 y no pasa nada. Pero las que quedaron adentro Ok. se siguen reproduciendo las bacterias. Y cuando viene la menstruación, viene oscura y viene de muy mal olor. Esos son síntomas que tiene la paciente y que a veces lo dan como normal Claro. y no lo dice. No Ahora, lo dice. pregunta importante. Digo, ya llegamos directamente al problema y cuáles son los síntomas. ¿Tienen alguna causa esas infecciones? ¿De dónde vienen esas infecciones? ¿Por qué se dan esas infecciones? ¿Cómo inician? ¿Vienen de un lugar previo? ¿O estoy yo como paciente carezco de alguna información importante? ¿Estoy haciendo algo mal? Definitivamente, definitivamente. ¿Verdad? Cuando ya empieza una vagina a producir un flujo que no es un blanco normal, hay 4 tipos de flujos normales en un mes. Un flujo sanguíneo, que es la menstruación. Ok. Después viene un flujo blanco grumoso. Fíjense bien, Ok. porque eso es normalazo. Ok. Después viene un flujo mucoide, cristalino y filante. ¿Qué quiere decir filante? Que lo agarra uno y le hace así y hace un hilo. Ok. Filante, ese es hilo, viene de latín, hilo. Entonces, después de ese filante, que es cuando tiene uno la ovulación, que es cuando el método Billing, que para salir embarazada tiene que buscar que sea cristalino y filante, ese es otro tema. Ajá, y después, el último flujo es blanco lechoso, ¿ok? Pero ninguno me va a oler mal, Ok. ninguno me va a dar comezón, ninguno me va a dar ardor, nada. El olor. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene lo que me estabas preguntando? Es una relación sexual sin aseo previo, Ok. ¿verdad? Una mala higiene a la hora de ¿Realizar hombre y mujer o solamente la mujer o solamente el hombre? el hombre y la Esto mujer. es muy importante porque las personas lo dan como por asentado de que no, o sea, yo tengo ganas, tengo relaciones y ya se acabó. No. Hay que hacer un periplo, hay que hacer todo eso es parte de ser pareja, ¿ok? Vamos a prepararnos para tener una relación sexual. ¿Cuál es esa preparación? Lavar, secar, si hay que lubricar, hay que lubricar, porque hay veces que la paciente recién lavadita no puede lubricar. Por más estímulo sexual que haya, Claro. a veces no se puede lubricar y la relación, en vez de ser satisfactoria y placentera, viene a ser un suplicio y eso no puede ser. Claro. ¿Ok? Entonces, eso, ¿verdad? El aseo previo al acto sexual. Exactamente. Porque si no, ¿qué? Si no haces eso, el ardor en una relación sexual se debe a la sequedad, se debe a que no hiciste un buen aseo, a que no hay preparación previa de estimulación y todo ese tipo de Hay una situación. ruptura de mucosas, hablando de la parte de la infección, que era lo que íbamos. Exactamente. Si hay una ruptura de mucosas, entonces es más fácil que La bacteria se aproveche y se peor aún. Exactamente. Ahora, una cosa súper importante. La higiene después de la evacuación o de la micción, o sea, de orinar o de evacuar. Okay. Eso es lavar con agua y jabón y secar con toalla de til. Porque la última que se ha venido haciendo es limpiarse con toalla húmeda. Okay. Entonces, eso es malo. ¿Por qué? La humedad en genitales va a seguir produciendo multiplicación bacteriana. Y fúngica, hongos. Exactamente. Okay. Entonces, ¿hay una forma correcta de asearse los genitales femeninos? Sí. O sea, o de secarse o de limpiarse o... Sí, y fíjate bien, metódicamente. Okay. Se tiene que humedecer primero, después utilizar el jabón y primero lavar la zona vulvar, las zonas laterales del muslo, la parte de la sínfisis del pubis, o sea, de lo de adelante, y al final de todo, la parte perianal o alrededor del ano. ¿Y eso se hace Eso es lo último que se debe de lavar o secar. todos los días o solamente es para un acto No, sexual? es todos los días, cada vez que una va al baño.
porque hay pacientes que ¿cómo se llama? ¿Papel no es suficiente? Que es suficiente Para- un baño diario y se acabó. Y lo demás con papel, con papel, con papel. No, 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 no. Eso es lavar y secar ¿Por con qué? agua y jabón y secar con toalla de tela. Que quede la situación seca. Fíjate, cuando yo tengo pacientes con unas micosis espantosas, micosis es infección Por hongos. o hongos. Es tan feo, tan feo, tan feo en los genitales de la mujer con una infección tan marcada que yo les recomiendo que se laven, se sequen y aparte de secarse, se pasen el secador de pelo. Aire. ¿Por qué? Porque la misma infección va a estar produciéndote un Una secreción acuosa. flujito, ¿verdad? Que Y va a ser, más húmedo. todavía va a hacer que se multiplique la Candida albicans, en Claro. este caso. Bueno, quedar por sentado que quiero pensar que esa especificidad que está dando. Yo como paciente, si fuera del sexo femenino, y usted me dice que cada vez que vaya al baño me tengo que lavar con agua y jabón, me daría una hueva criminal. Entonces, tiene que ver por una razón. Quiero pensar que lo está pensando porque anatómicamente, y esto lo saben los pacientes, pero no a ciencia un poquito más profunda. Es una cavidad oscura y húmeda que per se ya tiene una probabilidad de infección mucho más rápida que cualquier otra área del cuerpo. Quiero pensar que por eso es tanta especificidad de lavarse con agua, con jabón, Sí, secarse una o dos veces. pero en la cavidad no. No, me refiero a la parte externa, obviamente. La sí, parte externa y tener muy, muy bien limpiecita la zona del labio mayor y labio menor. Entre esas dos zonas se meten las bacterias, pero bastante. Y la paciente no se da cuenta. No, pues La vas paciente al no se baño, da cuenta. te sientas, te limpias. Súper importante. La forma de limpiarse Exacto. influye La algo. forma de limpiarse es demasiado importante. ¿Cuál sería la forma adecuada? La forma más adecuada es limpiarse el exceso con papel, por supuesto, Ok. ¿verdad? De vulva hacia ano, O sea, de adelante hacia atrás. de adelante hacia atrás. Y una vez que se hace ese tipo de aseo, viene la lavada y la secada. Porque no es cierto que quedó limpia. Ok. Hay gente que se limpia 3, 4 y 5 veces después de que hace la evacuación y no es cierto que quedó limpia. Toda el área perianal Ok. está contaminada. Ok. Y después que voy al gimnasio, que voy al no sé qué y No, pues, camino y sudo y toda esa cuestión, Se mezcla todo. las bacterias, mira, sí, van caminando, pum, se metieron a vagina. Ok. Y entonces ahí está la infección. Perfecto. ¿Usted me recomendaría, o a nuestra audiencia, a qué edad es recomendable hacer la primera consulta ginecológica? Ginecológica y obstétrica es otra cosa, porque Así. han de saber que ginecología y obstetricia son dos ramas diferentes, ¿no? Entonces, Sí. la ginecología trata en específico De la mujer en general, de la producción ovárica, digo, de hormonas ováricas, de hormonas tiroideas, de hormonas de la hipófisis, todo eso que conlleva a ser de niña a mujer. Ok. Cuando es una niña, es un cuerpecito plano como un tamalito. Pero ya cuando las hormonas empiezan a producirse, Desde ahí es la primera consulta, así es. Al- Esa es la primera consulta que debe que acudir. ronda la sobre niña. los años. 8, 10 años, Perfecto. ¿ok? Porque ya la niña va agarrando cuerpo de mujer. Se acintura, las nalguitas se le hacen más grandecitas, el tórax se le ensancha un poquito y empiezan sus botones mamarios a desarrollarse conforme se va produciendo estrógeno, progesterona, hormona luteinizante, toda una serie de hormonas. ¿Los síntomas que vimos de una infección urinaria o genital se pueden dar en una niña de esa edad? Por supuesto, y en una forma muy facilita. Cuando la mamá deja de limpiar o de asear a la bebé cuando va al baño, es que hay veces que la niña dice, no, yo sola me limpio, sola me limpio. Y lo que hacen es embarrarse todo lo de atrás para adelante. Facilitaron mucho Y más la infección. facilito ya tiene una vulvitis, una vaginitis, inclusive hasta una endometritis. A esa edad. ¿Tú te recomiendas las consultas hacerla en cada fase femenina? O sea, ya hablamos de la niñez. ¿Sigue la adolescencia? Cuando ya hay cambios sexuales Cuando ya hay cambios sexuales secundarios, secundarios, exactamente. ahí se orienta a las pacientes pues,
quizás para su primera relación sexual, lo que acaba de decir del aseo antes y después de un acto sexual. Así es. Algo por ejemplo, de importancia para mí en este caso, sería recalcar la confianza que debe tener tanto la madre como la propia niña en ese médico. Digo, si es un médico de cabecera en el área en específico de la ginecología, pues poder llevar una salud femenina lo más a tope que se pueda, porque estamos No sabes lo importante que es la confianza que se tenga la mamá con la hija y la hija con la mamá. Hay oportunidades que la mamá llega a saber de su hija con un embarazo de 13 años, ¿verdad? Y la mamá se quiere morir, la hija se quiere morir. Es una tragedia griega cuando eso sucede. ¿Por qué? Por falta de comunicación. Por falta de comunicación. Si la mamá no se siente con la suficiente sabiduría de orientar a su niña para eso, Claro. vamos con la ginecóloga para que te explique de la P a la PA todo lo que tienes que saber, todo lo que tienes que hacer con tus menstruaciones, con tu cuidado perianal, con tu cuidado vulvar, con tu cuidado de tus senos, con tu cuidado de todo tu cuerpo, de todo tu cuerpo. Eso es lo que tiene que hacer una mamá para orientar bien a su niña. Si no se siente con la capacidad de orientarla, Claro. debe llevarlo con un ginecólogo o un médico que sepa bien. Ok. Y de ahí otra de las fases importantes de la parte en la mujer, pues sería la parte ya reproductiva, ¿no? Entonces, en ese caso sí brincaríamos a la parte de obstetricia. A usted, Teresa. Es la consulta de primera vez para una paciente que esté embarazada. Digo, se va a enterar que será los 2-3 meses que tiene un embarazo por la ausencia de la No, noche. desde antes. Sí. La paciente que está buscando un embarazo Ok. sabe que está embarazada a los 15 días. Ok. ¿Y la que no? Y la que no, en cuanto se dé cuenta que está embarazada, debe acudir a la primera. Ok. Perfecto. Así, de una vez. ¿Qué esperamos ver en esa primera consulta? ¿Qué vamos a buscar? Usted como especialista va a checar, aparte de la salud, tanto de la madre como la del producto o el feto, en este caso, ¿hay algo en específico que se busque? ¿Cuáles son los riesgos que se pueden tener? Bueno, principalmente si es un embarazo deseado, quiero pensar yo como madre, diría, doctora, ¿qué puedo hacer para que este embarazo llegue a término? O sea, ¿qué puedo hacer yo también para que no llegue a término en el buen sentido de la palabra? ¿Ok? O sea, ¿cómo me tengo que cuidar? ¿Qué tengo yo que evitar para que este embarazo deseado pueda llegar a buen puerto? Bueno, fíjate que ese es un punto tan importante, porque de ahí se deriva el control prenatal. Okay. Y eso es totalmente obstétrico. ¿Okay? Cuando la paciente se da cuenta de que está embarazada, es o por náusea, o por mareo, o por estreñimiento, o por diarrea. Ausencia de la menstruación. O cese de la menstruación, lo principal, ¿verdad? Pero cambios a nivel de toda la economía corporal. Hay gente que se mancha en forma de mariposa, hay gente que se le cae el pelo, hay gente que orina más de la cuenta, aunque no tome agua, o sea, porque la filtración glomerular aumenta, Okay. ¿verdad? Cambios a nivel de piel, cambios a nivel de intestino, cambios a nivel del corazón, cambios a nivel del pulmón. Hay cambios en toda la economía corporal, pero más acentuada en ciertas mujeres y en ciertas partes, ¿verdad? Okay. En eso estamos en la anatomía de la mujer. Los senos cambian, aumentan de volumen. Ya hay personas que empiezan a lactar teniendo 2 meses, 3 meses y se les sale leche, Okay. calostro, ¿verdad? Y hay cambios a nivel de genitales, Okay. hay cambios a nivel de vasos sanguíneos. Preparándose para un Vasos sanguíneos. Hay una proliferación enorme de vasos sanguíneos, entre ellos el propio cordón umbilical y todos los vasos placentarios. Okay. Es una producción, pero muchísima producción, y eso lo forman todas las hormonas que van a salir de la hipófisis, de los senos y de los ovarios. Todo, la producción de un bebé es, aparte de Dios que es tan sabio, todo eso nos lo puso en el organismo para nosotros dar nueva vida. Ok, es realmente apasionante todo eso, cómo se genera de forma automática y autónoma, porque
Sencillamente se dan pequeños cambios que desencadenan una formación de un nuevo ser humano. Ya después, obviamente, ese producto o ese bebé comienza a crecer, también comienza a tener cambios dentro de la pelvis femenina, el bebé crece un poquito más, se prepara para un posible parto, que ahí es donde justamente, junto con el doctor Alfredo, llegamos a ese punto de encuentro donde como algo tan bonito como es la maternidad puede causar tantos estragos en el cuerpo femenino. Es un sacrificio gigantesco para una mujer de forma física, como esa madre se desmineraliza, se descalcifica para producir una leche tan rica en nutrientes para un producto. Es fenomenal. Realmente es realmente muy, muy, muy apasionante. Pero en el caso específico de ese parto o de ese embarazo ya a término, un producto hablando de, no sé, 2 kilos 800 a 3 kilos y medio, cómo modifica todos los músculos pélvicos de ese piso pélvico y cómo elonga los ligamentos para que esa paciente luego pueda tener, ahora sí, en una edad de, no sé, la tercera, cuarta década de la vida, a tener consecuencias como una incontinencia urinaria, infecciones de orina a repetición, que ya dijimos para recordar que va principalmente la infección urinaria de recurrencia en un embarazo por los cambios hormonales, ¿no? Hay una baja de defensas, proliferación de bacterias. Si le aunamos el factor social por ausencia de conocimiento de cómo hacerse un aseo correcto cuando se hace pipí o cuando se hace popó, dijimos que cuando se hace pipí es de adelante hacia atrás. De dos formas. Si orinaste, Ajá. tienes que lavar y secar. Y si hiciste El dos o popó. tos o popó, tienes que lavar y secar Ok. igualito. Ok. Pero la forma de pasar el papel, o sea, que es lo que normalmente utiliza todo. De adelante hacia atrás. Ok. Todo el Sí, tiempo. pues estoy en un avión, en una reunión, en un rollo, ¿verdad? No, eso lo hago en mi casa, si me puedo lavar, ¿no? Pero sí. No, en el propio avión usted pide una botellita de agua y lleva su champucito líquido. Claro. Dice que venden en la farmacia que hay 20,000 marcas, ¿verdad? Entonces se lleva todo eso y en el propio avión agarra su botellita y se lava. Claro. Se seca porque hay toallitas. Ok, ya luego más adelante vamos a hablar de las complicaciones garrafales, del por qué la doctora le da tanta importancia a esta cuestión. Digo, quiero pensar que el más del 95% de las pacientes no hace eso. O sea, Precisamente. o más elevado. Y no veas el tiempo que yo gano y pierdo Ajá. en una paciente con un problema de eso. Ok. O sea, yo le explico a la paciente, hay veces que mis hijos me critican por eso, mamá, tú les hablas a los pacientes como si estuvieran retrasadas mentales. Y es que si no lo hago así, no lo van a hacer. Claro. Y cuando ellas vuelven a control, digo, le doy su tratamiento y toda esa cosa, y vienen en 15 días, y si yo veo bacterias, digo, usted no se está lavando. Y se lo voy a demostrar. Y le tomo una foto y le digo, mira, todo esto es bacteria. Ok. Así que usted no se está lavando bien. Digo, eso al final a quien afecta de nueva cuenta viene siendo la paciente, pues. Vuelve a ir con la médico, con el mismo rollo, pagar una nueva consulta, Exacto. perder el tiempo, entonces... Eso hasta ahorro es para la paciente. Claro. Si hacen las cosas bien, no tienen que estar todos los días yendo a ver al ginecólogo. Claro. Si agarran bien la onda, no como el chiste del señor que tenía una piedra en el oído y la mantuvo hasta que se graduó el médico y vino el médico y el hijo del médico y le sacó la piedra. Digo, hijo, ¿por qué le sacaste la piedra? Si eso fue lo que nos dio para tu educación. Y no se vale. No. Uno tiene que ser honesto con uno mismo y con la paciente. Sí, nos debemos definitivamente a nuestros pacientes y por eso pues acudimos a las aulas a atender ese bonito arte. Entonces, ya yendo un poquito más a ese tema, porque ya fuera de cámaras habíamos platicado acerca de eso, y cómo han llegado ustedes como grupo médico en cuanto a ginecología y urología a resolver un problema tan común y tan frecuente en un mismo acto operatorio. Entonces, ya teniendo en cuenta, por ejemplo, pensando en una paciente femenina, 39 años, que tuvo 3 embarazos, ¿cómo se modificó por todo esto bonito que acabamos de hablar acerca del embarazo y ese sacrificio que conlleva la mujer? ¿Cómo podemos nosotros corregir la parte anatómica? Porque sí hubo un cambio importante y negativo a la parte anatómica vulvar que va a condicionar aún más, de por sí, dentro de lo que acabamos de platicar, a una migración entre ano y vagina.
Entonces, hay una elongación o un acortamiento de un espacio que se llama Mira, perine. muy importante eso que estás diciendo. Hay la mayoría de partos que se atienden en público son atendidos por médicos generales. Ok, Entonces, al médico general lo entrenan a que cuando ya el bebé está coronando, casi salido, ¿verdad? Hay que cortar el periné para que el bebé pueda salir. Y después corregir o suturar lo que se abrió. claro. Y hay gente que no lo hace bien o la paciente no hizo el suficiente aseo con agua y jabón, como que les acabé de explicar, Ok, que eso se infecta y se reabre. Entonces, la distancia entre la B de la vulva y el ano se acorta muchísimo. Ok. Y la paciente está una infección, otra, y por las mismas bacterias salientes del intestino. claro. Iba con un neurólogo, y luego con otro ginecólogo, Exacto. y otra vez, y era una cuestión que... Exactamente. Entonces, la solución de eso es netamente quirúrgica, entonces. Quirúrgica. ¿Y se llama? Quirúrgica, y esa es la subespecialidad que tengo, que es cirugía ginecológica, estética y funcional. Ok. Últimamente es casi a lo que me estoy dedicando. A corregir Ajá. lo que otros Por omisión o quizás de conocimiento. por culpa de la misma paciente que Claro. no se hizo el aseo como debía y toda esa cuestión. Tengo casos y casos y casos de eso. Vamos a tratar de colocar algunas fotos que sean publicables para que se tengan una idea en cuanto a la parte anatómica, qué es lo que se requiere. Digo, que se puedan publicar dentro del mismo podcast más adelante. Entonces, la recomendación siempre es tener un equipo multidisciplinario, como veo que ya lo tienen, y en conjunto tratar de resolver el problema, que es lo más común, en un solo acto En un solo. operatorio. Pero fíjate, la importancia de discutir el caso. Claro, claro. ¿Verdad? Si, por ejemplo, el doctor Alfredo tiene una percepción de su paciente que le llegó a él Ajá. y tiene su diagnóstico y su posible tratamiento en mente, y yo vengo y le digo, No creo. "Mijo, espérate. El origen de esto es por esto. Ah, pero esto", y el uroginecólogo también Se adhiere. su opinión. Claro, claro. Entonces, entre todos, muchas cabezas Piensa mejor mucho como. más. Claro. Y la solución se ve florecer, que entre todos haciendo un diagnóstico muy preciso Claro. y un tratamiento también bien preciso, la paciente sale brincando y feliz. Sí, claro. Con su problema resuelto que lleva mi marido Problema un montón de años tratando de resolver. Claro que sí. Así Excelente. Bueno, amigos, ya tienen otro tip extra acerca de cómo debemos tratar de conseguir un especialista adecuado, qué debemos esperar en una consulta ginecológica o urológica, qué apertura debemos tener como pacientes, qué receptividad tenemos como pacientes, porque también dentro de nuestra sociedad le comentamos a una compañera, ¿sabes qué? Que fui con los ginecólogos porque tenía esto. Ah, no, ni vayas, tómate esto. No, es que me dio tal tratamiento. No, ni creas en ese rollo. Entonces es importante también, primero que nada, acudir con el especialista. Y luego, Mucha gente se automedica, mucha, ¿no? sí, seguir las indicaciones. Eso es lo más importante. Y bueno, hasta acá lo vamos a dejar el día de hoy. Esperemos que les haya gustado nuestro podcast Consultorio Médico Sin Filtros. Dios los bendiga. Agradeciendo muchísimo su atención y el haber compartido este agradable momento con nosotros. No me quería despedir sin antes agradecer a quien hizo posible todo este podcast, a nuestro panel de expertos e invitados, a todos los doctores que nos acompañaron el día de hoy y en especial mención a Marek Media Studios, encargados de desarrollar este hermoso podcast para todos nosotros. Esperemos lo hayan disfrutado. Síganos a través de redes sociales, en nuestros números de contacto. Estaremos gustosos de atender.